Bueno, hola a todos, gracias por venir. Yo os voy a hablar de la caligrafía y del arte urbano, que son dos movimientos muy diferentes. La caligrafía es un arte milenario y el arte urbano es un movimiento artístico contemporáneo que se han encontrado en la historia como si una llevara miles de años esperando para conocer al otro. Y de lo primero que quiero hablaros es de que este pueblo es un lugar muy especial para hablar de caligrafía, porque de aquí era Ramón Rubio, que era el fundador de los cuadernos Rubio. Que no sé si la gente joven hoy se acuerda de esto, pero la gente de mi edad todos aprendimos caligrafía con los cuadernos Rubio. Y Ramón Rubio en realidad trabajaba en un banco, pero en aquella época para trabajar en un banco había que ser muy buen calígrafo. Y os preguntaréis, ¿y por qué para trabajar en un banco había que saber caligrafía? Y es que en aquella época no existían los ordenadores. Entonces, cuando tú te abrías una cuenta, escribían tu nombre en una ficha con una caligrafía muy bonita. Y cada vez que ingresabas dinero, al abrir una cuenta ponían Roberto Pérez, cuenta abierta. Cuando tú ingresabas 2.000 pesetas, ponían Roberto Pérez ingresó 2.000. Cuando sacabas 200, ponían sacó 200. Con lo cual, el empleado del banco tenía que tener una caligrafía muy cuidada. Y aparte de eso, Ramón Rubio abrió una academia y empezó a enseñar caligrafía a los niños con un sistema que era muy innovador para la época. Los cuadernos estaban divididos por edades y primero ponía puntitos para que los niños fueran uniendo los puntos para crear cada letra. Y luego ya solamente había líneas para hacer las líneas rectas y al final ya sin marcas, sin líneas. Y vio que en su academia funcionaba muy bien este sistema y empezó a llevarlo a otros lugares, y al principio no se lo aceptaron porque estaba adelantado a su tiempo. El resto de escuelas no lo veían claro, pero finalmente terminaron aceptándolo y se transformó en un estándar. La marca se ha reinventado, ha cambiado mucho. Hoy en día hacen cuadernos de caligrafía creativa, de lettering, caligrafía para adultos, y sigue existiendo. Con lo cual este es un pueblo muy especial para hablar de caligrafía, porque una persona... Quizá cuando hablamos de caligrafía en España, la persona que nos viene a la mente a todos es Ramón Rubio, el fundador, el creador de los cuadernos Rubio. Y ahora os voy a contar mi historia, cómo empezó mi historia que me llevó a la caligrafía, que es una historia que empezó en un lugar que no tiene absolutamente nada que ver con la caligrafía. De hecho, es un lugar que mucha gente considera más cercano al vandalismo que a la caligrafía, que es el graffiti. Yo empecé a pintar graffiti en los 90, cuando tenía unos 15 o 14 años. Este soy yo en aquella época. En aquella época era muy diferente el mundo del art graffiti y el arte urbano a lo que es ahora. No había Instagram, no había internet, no había redes sociales, no podías promocionar tu trabajo ni enseñárselo a nadie por redes sociales. No había cámaras digitales, las cámaras eran analógicas. Tenías que poner un carrete dentro de 18 o 32 fotos. Tenías que esperar a que se terminase el carrete para ver las fotos. Tenías que llevarlo a revelar y pagar el revelado. Y para nosotros era muy importante hacer fotos de los grafitis, porque el grafiti nunca se sabe cuánto va a durar. Una obra de arte que esté en un museo sabemos que está ahí, ¿no? Si queremos ir a ver el Guernica, vamos a Reina Sofía, o si queremos ir a ver la Gioconda, vamos al Louvre. Pero una pieza de grafiti no se sabe si va a durar una semana, o un mes, o un año, o 3 años. Entonces para nosotros era muy importante documentarlas. Y hacíamos fotos que tampoco tenían demasiada calidad fotográfica, eran fotos muy nocturnas. De hecho, nos gustaba ponernos al lado de las obras y la foto nos la sacaba algún amigo que estuviera pintando con nosotros esa noche. Y así es como empezó mi interés por el graffiti y por la fotografía. Luego me fui a vivir a Inglaterra y durante bastante tiempo dejé de pintar, y al cabo de unos años volví a Barcelona. Y cuando volví a Barcelona descubrí que la escena había cambiado muchísimo. Había empezado un nuevo movimiento, que es lo que se llamaba el arte urbano. La gente había empezado a usar pósters, plantillas, pintura, otros medios, cosas creadas de manera digital para pegarlas en la calle, y el movimiento había evolucionado y se había transformado en otra cosa. Por eso surgió el término street art o arte urbano, para diferenciarlo del graffiti más clásico. El graffiti clásico está muy basado en letras, también alguna vez personajes, pero sobre todo letras y poner tu nombre. Y empezó en Filadelfia y en Nueva York. Empezaron chicos muy jóvenes. De hecho, lo curioso del graffiti es que es el único movimiento artístico de la historia que fue creado por niños. Es decir, la gente que empezó a pintar graffiti eran chavales de Brooklyn y del Bronx que igual tenían 14, 15 años.
Por eso también es un movimiento tan rompedor y tan vanguardista y tan diferente a lo que se veía hasta la época, porque fue creado por niños. En ese momento ya había pasado mucho tiempo, había surgido lo que llamamos el arte urbano y yo me creé un personaje, que es este personaje que veis aquí, que es Mr. Lost, y empecé a decorar las ciudades. Y una cosa que me llamó mucho la atención eran las firmas. Dentro del graffiti hay diferentes niveles de piezas por tamaño, digamos. Lo más sencillo es lo que se conoce como la firma, que es el tag, que es escribir tu nombre. Y luego hay otras piezas más grandes que ya se hacen con relleno y con contorno. A mí lo que más me llamaba la atención eran las firmas caligráficas, con una caligrafía cuidada. Así que aquí empecé a poner just in case y empecé a firmar las calles. La caligrafía es algo que requiere tiempo y para que quede bonito tienes que estar en un estado de relajación. De hecho, por ejemplo, en los monjes budistas, cuando hacen caligrafía, antes de hacer caligrafía meditan, porque en el trazo se refleja tu estado de ánimo. Entonces, si estás muy estresado, la letra no va a quedar bonita. Y si estás muy tranquilo, el trazo va a quedar mucho más bonito. Y al salir a pintar grafiti a la calle hay cierto componente de estrés, porque puede venir la policía. Entonces, lo que empecé a hacer yo es preparar pósters en casa. Entonces, en casa me hacía los pósters tranquilamente con caligrafía y después salía y los pegaba con cola. De esta manera podía practicar tranquilamente y una ventaja que tenía es que si venía la policía, al estar pegando un póster era un poco más permisivo. Si te pillaban con un spray o con un rotulador lo veían como algo más vandálico. Sin embargo, cuando estabas con cola pegando algo a la pared, lo veían como algo que no era tan malo. De hecho, si te pillaba la policía podías decir, no, lo puedo quitar, solo es un póster. Entonces, por un lado podía trabajar tranquilamente en casa y por otro lado no estaba tan mal visto. Así que empecé a crear pósters con mi nombre, a usar plumilla y añadirles también pequeños salpicones de tinta para que pareciera que el trazo tenía tanta fuerza que la tinta salpicaba al final para crear ese efecto. Pero llegó lo que se conoce como la ordenanza cívica en Barcelona. Llegó un momento en el que el ayuntamiento se cansó porque en Barcelona había mucha permisividad. Durante los 2000, 2001, 2002, en general el ayuntamiento dejaba que la gente pintara, no había mucho control y eso creó cierto efecto llamada. Eso hizo que viniera, claro, empezó a correrse la voz por Europa, decían, en Barcelona se puede pintar, la policía no te dice nada, no te multan. Eso es muy diferente de lo que sucede en otros países. En el norte de Europa hay multas muy grandes, puede haber penas de cárcel, en Estados Unidos hay penas de cárcel por graffiti. Entonces empezó a venir toda la gente de Francia, de Italia, a pintar a Barcelona. Y en un momento la ciudad estaba tan llena de arte urbano y de graffiti que casi no había sitio para pintar. Para mí era algo muy bonito, pero claro, el ayuntamiento digamos que terminó cansándose, le parecía un poco demasiado. Entonces crearon una ordenanza cívica que prohibía el graffiti, prohibía hacer skate, patinar, prohibía también mendigar, ponían multas a los mendigos, ponían multas a los skaters, les confiscaban las tablas de skate. A mí me pusieron una multa de 800 euros por poner un adhesivo en un contenedor y la cosa empezó a cambiar mucho. Yo al principio empecé a rebelarme un poco contra todo esto y me hice una plantilla que ponía el gris es aburrido y cada vez que pintaba en un muro de gris yo ponía encima la plantilla del gris es aburrido con un color fluorescente, un rosa fluorescente, un naranja. Y así estuve un tiempo hasta que me di cuenta de que el ayuntamiento iba a seguir adelante y que era mejor cambiar de estrategia y aceptar que Barcelona ya no iba a ser lo que era. Lo que había sido la ordenanza cívica creo que empezó en el 2005 y hoy en día la época anterior al 2005 es lo que se conoce en arte urbano como la época dorada de Barcelona. Pero muchas veces en lugar de confrontarnos con lo que sucede hay que aceptarlo y ser flexible. Los monjes budistas, por ejemplo, dicen que el pino es un árbol que es muy rígido y cuando hay una tormenta se parte. Pero el bambú es muy flexible y cuando hay una tormenta sobrevive. Entonces en ese momento pensé, bueno, tengo que ser flexible y tengo que dejar de intentar luchar contra el ayuntamiento. Así que empecé a pasar más tiempo en casa y empecé a practicar la caligrafía más como algo más casero. Empecé a practicar con lo que se llama caligrafía abstracta o caligrafía asémica, que es sencillamente hacer trazos bonitos aunque no tengan ningún significado, no puedan leerse. Empecé también a cambiar de estilo y a combinar mi estilo con diferentes estilos.
Por ejemplo, el estilo gótico en caligrafía es mucho más cuadrado, tienes mucho más ángulos rectos, mientras que el estilo arabesco es mucho más curvo. Y yo decidí hacerme una firma de Just In Case que fuera un estilo gótico y arabesco a la vez. Un estilo que tuviera mucho ángulo, pero a la vez tuviera también ese flow tan bonito, esa curva que tiene la caligrafía árabe. En el mundo de la caligrafía, los mejores calígrafos de la historia son casi todos asiáticos y árabes. Empezaron mucho antes que nosotros. Y para mí la caligrafía árabe es una de las más bonitas. Empecé a practicar mucho la S, que es mi letra favorita. La S tiene mucha curva. Y empecé también, aparte de escribir mi nombre, a escribir otras palabras. En graffiti lo que nos pasa es que practicamos mucho nuestro propio nombre, ¿no? Elegimos un nombre y empezamos a escribirlo muchísimo. Y en esas letras y ese nombre desarrollamos un estilo muy elaborado, pero igual otras letras no sabemos hacerlas tan bien. Y un buen calígrafo debe saber escribir todo el abecedario. Con lo cual empecé a escribir diferentes palabras, empecé también a hacer experimentos con rotulador, cargándolo más de tinta por la derecha que por la izquierda para dar una ilusión tridimensional, como la palabra esta ilusión, que veis que tiene más carga de tinta por un lado que por el otro y crea este efecto como si las letras fueran en 3D. Practicar también con plumilla muy mojada en tinta para crear un efecto muy húmedo en la letra. También hacer composiciones con mi nombre, Just In Case, creando muchas firmas en el mismo lienzo para crear como un efecto de volumen y hacer como agujeros negros, como nubes de tags. La firma en graffiti se llama el tag. Y al final, pues, la ordenanza cívica fue algo bastante negativo en principio para nosotros, para el movimiento del arte urbano, pero mi manera de adaptarme fue pasar más a hacer caligrafía en casa, con lo cual creo que todo tiene su lado bueno, ¿no? Aunque inicialmente lo viéramos como algo negativo, para mí tuvo su parte buena, que es que pasé a hacer una caligrafía más tranquila, más reposada. Ya no tenía que salir a la calle rápidamente con un rotulador, con miedo a que me pillara la policía, sino que podía practicar en casa tranquilamente. Y ahí empezó a interesarme la historia de la caligrafía. Claro, yo cuando empecé en el graffiti, en realidad, ni la caligrafía ni el arte eran cosas que me interesaban mucho. A mí lo que me interesaba más era el graffiti en sí mismo y poner mi nombre por todas partes. Pero cuando empecé a crecer, empecé a ver que el arte de escribir tu nombre de manera bonita, buscando un trazo armónico y con un valor estético que estuviera por encima de la legibilidad, era algo mucho más antiguo, es algo que no empezamos a hacer en el mundo del graffiti. No, una de las caligrafía, de hecho, significa escritura bella. Cali es bello, hermoso, y grafía es escritura. Y uno de los aspectos de la caligrafía es que la belleza está por encima de la legibilidad, es decir, es más importante que sea bonito a que sea legible. Entonces a veces la caligrafía nos cuesta mucho descifrar lo que pone, porque lo importante es la estética del trazo. Y ahí empecé a estudiar un poco, a ver de dónde surgía todo este movimiento, y descubrí que la caligrafía comenzó en China durante la dinastía Shang, antes de Cristo, de hecho, desde el siglo XVII hasta el siglo XI antes de Cristo. Luego surgió la caligrafía latina, que se origina en el Imperio Romano, del siglo I al siglo I antes de Cristo al siglo III después de Cristo, y que originalmente se esculpía en piedra. La caligrafía romana solamente se tallaba en piedra originalmente y eran todas mayúsculas, no hacían minúsculas. Y finalmente viene la caligrafía árabe, que se desarrolla durante la expansión del Islam a partir del siglo VII después de Cristo. Esta, por ejemplo, el ejemplo que vemos aquí a la derecha es la tugra del sultán Mahmud II, creada por el calígrafo Mustafa Rakim. En aquella época, esto es muy posterior, esto es del siglo XIX, creo. En el Imperio Otomano los sultanes pedían a los calígrafos que les hicieran un sello con su nombre. Y el calígrafo real, de hecho, vivía en el palacio y practicaba durante mucho tiempo para crear el sello del sultán. Hay una historia una leyenda sobre un sultán que le pide un sello a un calígrafo y el calígrafo le dice: bien, desarrollaré tu sello. Y el sultán espera 1 mes, 2 meses, 6 meses y empieza a impacientarse, y cuando ha pasado 1 año va a los aposentos del calígrafo, porque el calígrafo vive en el palacio real, y le dice: llevo 1 año esperando a que desarrolles mi sello, ¿por qué tardas tanto? Entonces el calígrafo coge una hoja de papel, coge una plumilla y escribe el sello del sultán en 2 minutos. En el sello no solo pone el nombre del sultán, en este sello, por ejemplo, pone el nombre del sultán, Mahmud II, hijo de Abderramán I,
siempre vencedor, por ejemplo, y luego los trazos que hay alrededor son trazos que protegen la caligrafía. Cuando el sultán vio al calígrafo hacer eso en 3 minutos, pensó, ¿y si es tan rápido, si lo puedes hacer en 3 minutos, por qué me has tenido esperando un año? Y entonces el calígrafo abrió la puerta de la habitación que había al lado y el sultán vio montañas y montañas y montañas de papel y se dio cuenta de que el calígrafo había tenido que estar un año practicando para poder llegar a hacer el sello de esa manera tan bonita y con ese trazo. Porque lo que tiene la caligrafía es que podemos crear algo muy bonito en un momento, pero para llegar a desarrollar ese estilo necesitamos años de práctica. La caligrafía en Europa no es una de las artes más valoradas. Sin embargo, en Asia, en China, la caligrafía es un arte que se considera igual o superior a la pintura. Y en el mundo árabe la caligrafía es la primera de las artes islámicas, es la más importante, porque en el mundo árabe, en el Islam no se puede representar a Dios como un ser humano. Con lo cual lo que hacen en las mezquitas es escribir la palabra Alá en caligrafía y colocarla en rosetones. Escriben la palabra Alá en caligrafía dorada, normalmente en dorado sobre negro, y lo colocan en la mezquita. Con lo cual la caligrafía es algo muy importante porque es su manera de representar a Dios. A mí esto es algo que sí me ha parecido muy interesante, porque yo creo que representar a Dios como un ser humano es algo bastante problemático. Entonces la idea de los musulmanes de verlo como algo abstracto, como algo que no es un ser humano, me parece muy interesante y bastante más apropiado que la idea de que Dios sea un ser humano. Por eso para el mundo islámico la caligrafía es tan importante, porque se usa para representar a su Dios, que es Alá. Y ahí es cuando empecé a descubrir que había personas que hacía cientos de años tenían un estilo caligráfico mucho más bonito y más increíble del que teníamos muchos de los chavales que hacíamos graffiti, y que escribir tu nombre de manera bonita era algo que venía desde hacía miles y miles de años, no era algo que hubiéramos descubierto nosotros. Y eso es algo que le ha pasado a mucha gente dentro del mundo del graffiti, que empezamos a pintar graffiti sin mucho interés por la caligrafía o el arte, pero cuando descubrimos la historia de la caligrafía es cuando nos damos cuenta de que eso que creemos que es tan innovador, que escribir tu nombre de manera bonita, en realidad es algo que es muy muy antiguo y que hay gente que ya tenía un estilo impresionante miles de años antes de que nosotros empezáramos a pintar. Fijaros en la Tugra de Mahmud II, es preciosa, de hecho esta está creada por el calígrafo Mustafa Rakim, y Mustafa Rakim fue alguien tan relevante en el mundo de la caligrafía islámica que hoy se usa el término pre-Rakim y post-Rakim, porque él cambió el mundo de la caligrafía porque hizo un trazo y una letra muchísimo más bonita de la que se hacía antes. De hecho, como ya hemos comentado, el calígrafo vivía en los palacios, por ejemplo, la Alhambra, no solamente un palacio, es una ciudad. Entonces, el mejor panadero de Granada es el que vivía en el palacio porque era el que hacía el pan real. El mejor calígrafo es el que se le invitaba a vivir en la ciudad palaciega. El mejor sastre es el que vivía en la ciudad palaciega. Entonces, el calígrafo en realidad vivía en la ciudad palaciega y trabajaba para el palacio. Y a partir de aquí os voy a hablar de algunos de los que son para mí mis calígrafos favoritos hoy en día, porque este viaje que yo tuve de redescubrimiento de la caligrafía es un viaje que han tenido muchos artistas urbanos. Por ejemplo, el Cid es un artista francés tunecino. Él es un artista contemporáneo que empezó en el mundo del arte urbano y también ha tenido una historia muy relacionada con la caligrafía árabe, con la caligrafía islámica. Esta es una de sus mejores piezas para mí, que está en Dubái, en la Ópera de Dubái, en la que primero pintó toda la pared con la caligrafía plateada y después creó una escultura para que diera la sensación de que esa caligrafía está saliéndose de la pared. Lo que pasó a partir del arte urbano con la caligrafía es que hubo una gran explosión. La caligrafía es un arte milenario, pero cuando los integrantes del mundo del graffiti y el arte urbano descubrieron la caligrafía y empezaron a usarla en sus propios murales, de repente la llevaron a otro lugar y empezaron a hacer cosas que no había hecho nadie. Cuando una forma de arte no evoluciona, se queda estancada, tiende a desaparecer. Entonces, al final, este movimiento, que originalmente era un movimiento muy estigmatizado y que se veía como algo vandálico, finalmente lo que ha conseguido es coger la caligrafía, coger algo milenario y darle una vuelta y transformarlo en algo que se integra con un movimiento mucho más actual. No solo la caligrafía, sino el muralismo en general. Si vemos, el muralismo en realidad era un movimiento que dentro del mundo artístico no estaba muy representado. El arte normalmente refleja la sociedad de una época. Si vemos cualquier época del arte que se crea en una época,
vemos claramente cómo está reflejada la sociedad. Si vemos el arte del siglo XIX, vemos cómo pensaba la gente del siglo XIX. Si vemos el arte prehistórico que se pintaba en las cuevas, vemos los intereses que tenían los seres humanos prehistóricos, qué era lo que les interesaba, qué era lo que pintaban. Si vemos el mundo del arte actualmente, en el siglo pasado y en este siglo, vemos que es un arte que se ha comercializado y se ha llevado mucho a la galería y se ha transformado en algo que se puede comprar y vender. Entonces el arte que ha prevalecido más es la escultura, la pintura, la fotografía, cosas que puedan llevarse a la galería y que puedan transformarse en un producto, porque vivimos en una sociedad muy materialista y muy capitalista, con lo cual el arte refleja esos valores. Aquí viene lo interesante del graffiti, porque el graffiti rompió ese concepto. Claro, el graffiti no puede comprarse ni venderse porque es algo que se hace en la pared, es algo que se hace en trenes, es algo que se hace de manera ilícita y no se puede ni comprar ni vender. Y a partir de ahí surgió un movimiento también cuando llegó el arte urbano después, que no es exactamente lo mismo que el graffiti. El arte urbano empieza a usar otros soportes, otras plataformas. Ya no usa solamente el spray, sino pintura, plantillas, pósters. El primer artista que se considera un arte urbano es Keith Haring, un artista urbano es Keith Haring, que es el primero que vio cómo pintaban en los trenes los chavales en Nueva York, y él empezó a pintar en tiza, y en vez de pintar en el tren empezó a pintar en los paneles negros en el metro de Nueva York. Hay anuncios, y cuando no había anuncios había unos paneles negros muy grandes y él empezó a pintar personajes con tiza. Con lo cual fue el primero que empezó a pintar de manera ilícita, inspirándose en el movimiento del graffiti, pero con otro formato, sin escribir su nombre y creando personajes. Por eso dentro del mundo del arte urbano Keith Haring es una leyenda total, la gente le respeta muchísimo porque fue el primero. Si el arte urbano evoluciona a partir del graffiti, hay gente del graffiti que pasó a arte urbano, hay gente que llegó directamente al arte urbano sin pasar por graffiti y creó otro movimiento diferente. Pero tanto el graffiti como el arte urbano han dado una vuelta al arte que ha supuesto un boom, una explosión total del muralismo. Fijaros en que el muralismo estaba bastante olvidado. El último gran muralista en el que podemos pensar es el marido de Frida Kahlo, Diego Rivera. Y el muralismo no tenía mucha fuerza porque no era comercializable, porque no podía entrar en galerías, porque no podía venderse como un cuadro, como una escultura. Y de repente el mundo del graffiti hizo que el muralismo explosionara, porque surgieron un montón de nuevos muralistas en el mundo del arte urbano. De repente, gente impresionante como Inti, como Miss Van, como Aris, como Pichiabo. De repente surgió un movimiento impresionante a partir del arte urbano que hizo que el muralismo resurgiera. Y lo mismo pasó también con la caligrafía, que era un arte milenario. La caligrafía, diríamos, no estaba tan olvidada como el muralismo. Gracias. Pero la caligrafía también, al fusionarse con el mundo del arte urbano, tuvo un resurgir, y muchos chavales que de otra manera nunca habíamos tenido ningún interés por la caligrafía. Yo, si no fuera por el graffiti, nunca habría llegado a la caligrafía. Y muchísima otra gente tampoco habría llegado a la caligrafía si no fuera por el graffiti. Y ahí se creó una fusión muy bonita de un arte milenario con un arte contemporáneo. Y mucha gente que nunca hubiera terminado haciendo caligrafía llegó a la caligrafía a través del graffiti. Como El Cid. El Cid probablemente es de los que hacen caligrafía árabe, es uno de los más famosos actualmente. Otro para mí de los más grandes, os voy a enseñar un poco mis favoritos, es Cryptic. Cryptic es de Los Ángeles. Esta, por ejemplo, es un rótulo que hizo para un restaurante vegano, plant-based. Entonces hizo una caligrafía que parece una hoja. Esto es algo que se hacía mucho también en caligrafía islámica, usar los trazos caligráficos, pero a partir de los trazos caligráficos crear animales, crear cabezas de leones o crear pájaros. Este es un colgante diseñado también por Cryptic en oro, en el que pone Sat Chit Ananda, que es un mantra. Sat Chit Ananda significa verdad, conciencia, felicidad, y es un mantra que los budistas y los hinduistas repiten para conectarse con lo que consideran ellos que es el ser humano en su esencia. Dentro del budismo y el hinduismo consideran que nosotros no somos un cuerpo físico solamente, no somos un ser humano, sino que en realidad lo que somos es la conciencia que da vida a ese ser humano, es esa energía vital, y que sin esa energía vital en realidad no seríamos algo inerte. Y recitando el mantra Satchitananda podemos conectar con esa energía vital que es lo que somos realmente, que en realidad es una teoría bastante lógica, ¿no? Porque si pensamos en lo que somos, es cierto que nosotros no somos solamente un cuerpo, nuestro cuerpo cambia constantemente, nuestras células se regeneran,
De las células que yo tenía hace 10 años, todas se han regenerado, con lo cual hay algo que no es físico dentro de mí, tampoco es mi personalidad cambia, mi ideología cambia, todo cambia. Sin embargo, hay algo dentro de mí que me hace saber que soy yo. Yo a los 5 años era yo y ahora sé que soy yo y cuando tenga 80 sabré que soy yo. Si me pongo a pensar qué es eso que realmente me define, eso es mi conciencia, no es algo físico. Es algo que va más allá que lo físico. Y a través de este mantra es como podemos conectar, según los budistas y los hinduistas, con lo que realmente somos, que es verdad, conciencia, felicidad. Y esto lo cuento porque es muy interesante como muchos calígrafos actuales, como Cryptic, que es un calígrafo que viene también del mundo del arte urbano, están empezando a conectar con esa manera de usar la caligrafía para representar conceptos espirituales, que era lo que hacían los calígrafos islámicos. La caligrafía árabe se usaba originalmente para escribir el nombre de Alá, y vemos cómo calígrafos actuales también conectan su caligrafía con la espiritualidad, no ya desde un punto de vista tan religioso como el Islam, sino desde un punto de vista más moderno, de una espiritualidad más abierta, pero siguen utilizando la caligrafía de esa manera, lo cual es muy interesante. Esta es una escultura en caligrafía, que esta es Samadhi, que es también el estado al que llegamos cuando conectamos con nuestro propio ser. Y este es un pañuelo estampado en moda, porque lo más difícil de la caligrafía es conseguir vivir de ella. La caligrafía es algo muy bonito, pero vivir de tu caligrafía es algo terriblemente complejo. Hay que ser muy bueno y tener mucha imaginación. Y Cryptic es uno de los artistas que, bueno, aparte de que tiene un estilo increíble, es uno de los artistas que ha conseguido vivir su caligrafía haciendo moda, haciendo escultura, haciendo piezas para galerías y haciendo colgantes. Tiene un estilo muy críptico, veis que es muy difícil de leer. Las letras de Satchitananda, en realidad si os fijáis, la primera de todas sí que es una S muy acentuada, la A se ve y la T también se ve. Arriba pone Chit y abajo pone Ananda. La caligrafía, como hemos visto, prevalece la belleza en lugar de la legibilidad, con lo cual es muy difícil, a veces hay que pasarse un buen rato descifrándola hasta conseguir leer lo que pone. Por eso Cryptic, a ver, cada calígrafo tiene su estilo, hay calígrafos que son más legibles y calígrafos que son más crípticos. Por eso Cryptic se llama Cryptic, porque es un calígrafo muy críptico, con lo cual el nombre está muy bien elegido. Para mí actualmente es uno de los mejores. Y luego os quiero hablar de uno muy muy grande también para mí. Yo soy muy fan de este hombre, que es Julien Breton, también conocido como Calam, que este hombre hace algo impresionante, que es caligrafía con luz. A ver, no es el único, es un movimiento que ahora está haciendo bastante gente. El primero, por ejemplo, de esta foto se llama La Belleza y está grabado en Tetuán, en Marruecos, en 2015. Que esto es algo que para mí es totalmente fantástico. Bien, lo que hace este hombre es colocar la cámara, bueno, lo hace con un fotógrafo, no lo hace todo él. Coloca la cámara con un tiempo de exposición alto, igual 6 minutos, en un lugar con poca luz, preferiblemente que sea de noche o que sea al atardecer. Y a partir de ahí él hace la caligrafía en el aire con una linterna. Es decir, es totalmente efímero, no crea una pieza que quede, solamente queda la foto. Que también lo bonito de esto es precisamente eso, es lo efímero que es, ¿no? Es que la caligrafía, esto es como pintar en el aire, y una vez termina de hacer la pieza, también al hacerla a este tamaño tiene un componente como de baile, y una vez termina no queda nada, solamente queda la foto. Está creando algo con luz. Es algo que existe solo en el momento de su creación, que también tiene un componente bastante espiritual. Y fijaros además que usa diferentes linternas de diferentes grosores y diferentes colores para conseguir los efectos que hace. El primero que hemos visto, aquí pone La Belleza en árabe, es caligrafía arabesca la que hace. La segunda es el Essence, esto es en India en 2012, que esta sí que es caligrafía latina, veis que se lee el Essence, que también es muy bonito porque aquí está combinando la caligrafía con el mundo tridimensional, es decir, primero tiene que encontrar un lugar que sea bonito, una hora del día que le permita capturar la luz, poner la cámara, tiempo de exposición alto, y a partir de ahí empezar a pintar y hacer pruebas pintando en el aire hasta conseguir la fotografía final. El siguiente es Hermandad, también en Jodhpur, en India, en 2012. Aquí pone Hermandad en árabe. Esto parece una galería de arte. También es muy bonito encontrar el lugar, ¿no? Encontrar un lugar con columnas que hagan como de marco, que marquen esa caligrafía. Y transformar la caligrafía en algo tridimensional y algo que se captura en el espacio. Aquí pone arte, esto también es en India.
Esta es caligrafía abstracta, lo que se llama caligrafía sémica, son solamente trazos bonitos en el campo. Y en esta última pone Compasión, en Francia. Este es un lugar abandonado. La gente del graffiti y el arte urbano tiene una relación de amor con los lugares abandonados, porque los lugares abandonados se pueden pintar, nadie se queja, no pasa nada. No va a venir la policía a buscarte, nadie se va a quejar por pintar un lugar abandonado. Y lo que hace Julien Breton es encontrar el lugar abandonado y ni siquiera dejar ninguna huella, sino sencillamente hacer la caligrafía con luz, hacer la foto y llevarse la foto. A mí esto siempre me atrajo mucho, con lo cual quise probarlo. Este es mi experimento, es la única vez que he hecho caligrafía con luz. Esta la hicimos con el fotógrafo Javier Arribas, también con un tiempo de exposición alto, igual 3 o 4 minutos. Y cuando hicimos esta me di cuenta de lo complicado que era y me hice aún más fan de Julien Breton, porque para conseguir solamente esta, que es la palabra case, hicimos como 15 o 20 pruebas. Esto es escribiendo con un móvil en el aire. Nos bajamos una aplicación que la activas y el móvil se queda en un color. Puedes seleccionar azul, verde, violeta, rosa. Y a partir de ahí, claro, tienes que darle a encender la pantalla cuando quieres empezar a escribir y darle a apagar cuando terminas el último trazo para que no quede emborronado. Y tienes que ir tú, si vas vestido de oscuro, mejor, para que no quede tu figura en la fotografía. Y además luego hay que darle la vuelta a la foto, porque cuando tú escribes tiene efecto espejo. Entonces una vez ves la foto tienes que hacer el efecto espejo para ver cómo queda. Y para conseguir esta hicimos 15 o 20 pruebas hasta conseguir una que quedase bonita. Y ya para ir cerrando el ciclo os voy a explicar el último mural. Este es un mural de caligrafía concéntrica. La caligrafía concéntrica tiene también un efecto muy bonito, como un efecto mandala. Y esta se hace marcando el centro. Lo primero, este es un mural que hicimos con Inocuo, que es un artista de Barcelona, que para mí también en caligrafía es probablemente el mejor de Barcelona y uno de los mejores de España. Y aquí lo primero que se hace es un agujero se mide el mural, o lo que se vaya a pintar, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, se marca el centro, se crea un agujero con un taladro, se ata un cordel, y a ese cordel se ata una tiza y se empiezan a crear los círculos. Y una vez tenemos creados los círculos, que son la marca, es cuando podemos empezar a hacer la caligrafía concéntrica. Este mural es un mural reivindicativo que hicimos con Inocuo. En aquel momento en Barcelona y en otros lugares estaban deteniendo a raperos por sus letras porque criticaban a la monarquía. Entonces había un movimiento bastante potente de gente que hacía canciones reivindicando la libertad de expresión y reivindicando que no se puede detener a una persona por cantar en contra de la monarquía. Entonces todas las frases que hicimos en círculo son letras de canciones de rap. ¿Veis? Aquí en este círculo se lee, bueno, esta es mi caligrafía, es un poco más legible que la de Cryptic, pero aún así no sé si es del todo fácilmente legible. En esta pone por la guerra perdida de nuestras abuelas, que es una referencia a la guerra civil. Esta es una letra de Tribade que dice por la guerra perdida de nuestras abuelas, por la poesía enterrada en las cunetas, que es una referencia a García Lorca. Por la guerra perdida de nuestras abuelas, y yo por la poesía con verme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc, ocuparé Maribel un Kalashnikov. Este es el mural final. Y aquí se puede ver un poco cada una de los círculos. La primera es por la guerra perdida de nuestras abuelas, que esto lo difícil también es conseguir que te encaje el final con el principio, no pasarte ni quedarte corto, que la última letra termine donde empieza la primera. El segundo círculo más grande pone la tercera bala vencida, la República definitiva, porque en realidad ya en España ya hubo 2 repúblicas y de hecho la Segunda República era un gobierno totalmente legal que fue terminado con el golpe de Estado de Franco, y cuando Franco murió nos dejó a los Reyes Borbones. Pero si nos ponemos a analizar la historia de España, tenemos que preguntarnos quién le dio a Franco la potestad para dejarnos una monarquía cuando él lo que hizo fue dar un golpe de Estado y derrocar un gobierno legítimo. Si la Segunda República era legítima y lo que Franco hizo fue dar un golpe de Estado, él no tenía derecho a dejarnos a unos monarcas cuando nosotros ya nos habíamos librado de la monarquía. Que esta también es bonito para cerrar el ciclo, porque como hemos empezado hablando de los calígrafos que creaban sellos para los sultanes, ahora terminamos cientos de años después viendo a los calígrafos que pintan murales en contra de la monarquía. Vemos como el calígrafo ya no está al servicio del sultán, sino que el calígrafo usa su arte para reivindicar un cambio social. En la siguiente pone que retumben las prisiones, los Borbones son unos ladrones, que también es una letra de una canción de rap. La siguiente es de Inocuo. Inocuo veis que ya sí que tiene un estilo un poco más críptico,
que aquí pone "All they talk about is terrorism in television, they tell you to listen". Esta es una canción de Mos Def y Immortal Technique, que son dos raperos americanos. All they talk about is terrorism on television. They tell you to listen, but they don't really tell you their mission. They funded Al-Qaeda, and now they blame the Muslim religion. Even though Bin Laden was a CIA tactician, they gave them billions of dollars. Esta habla sobre cómo utilizan la etiqueta terrorista cuando quieren desacreditar a alguien, ¿no? Es como antes decían, cuando había alguien al que querían desacreditar o demonizar, lo llamaban hereje, ¿no? O decían que eran brujas, y a partir del momento en el que te etiquetaban como hereje o como bruja, ya no tenías ningún tipo de derechos y nadie iba a escuchar lo que decías, ¿no? Ya podían quemarte. Hoy en día ya esto no existe, ya la gente no nos dice que somos herejes ni brujas, pero en el momento en el que a un pueblo se le acusa de terrorismo ya no tiene ningún tipo de derechos humanos. Es lo que está pasando en Palestina, ¿no? Dicen, bueno, esta gente son terroristas y ya está. Cuando en realidad la realidad es que lo que quieren es quedarse con su tierra, ¿no? O en otros casos quedarse con su petróleo, ¿no? Cuando dicen, no, es que en Irak y Afganistán son terroristas. Al final eso deslegitima al adversario. Sencillamente a partir de aquí puedo masacrarlos, puedo echarlos de su tierra, puedo quedarme con su petróleo y puedo construir casas donde vivían ellos. Por eso pusimos esta frase de... En inglés lo que pones de lo único que hablan es del terrorismo en la televisión y te dicen que escuches para crear ese miedo, ¿no? Ese miedo al enemigo y esa manera de quedarse con lo que quieren de él. Y a partir de aquí, en cada una de ellas pone otras letras, pone también Fight the Power, The Public Enemy y algunas letras más. Las más pequeñas son las que hice yo y las más grandes de los lados son las que hizo Inocuo. Ese es el mural final que creamos entre los dos. Y aquí se cierra el círculo de la caligrafía y el arte urbano. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias.